Buenos días, hermana Justina, es un placer poder estar en este lugar de transmisión, para estudiar un tema más, de la palabra de Dios. ¿Cómo está usted? Muy bendecida, hermano Jacob de León, muy contenta, por participar de este importante tema, sobre el temor de Dios, importantísimo, para todos en el pueblo de Dios. Les damos la bienvenida, a todos los televidentes. La transmisión de hoy será el estudio del temor de Dios. Iniciemos con este tema. Vamos a escudriñar muy a detalle, para entender mejor el temor de Dios. Leamos, el Salmo 147 verso 11. La Biblia nos dice lo siguiente: Se complace Jehová en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. Nos indica que a Dios le agrada mucho que sus hijos tengamos temor de Jehová en nosotros. Vamos a ver un video, de una persona que no le importa tomar el dinero de otra persona, para cubrir su necesidad, y este hombre está muy quitado de la pena. Apreciamos, cómo toma el dinero del violinista, para llamar por teléfono. Es obvio que este hombre, no tiene respeto, ni temor, de los hombres, como tampoco tiene temor de Dios. Incluso una mujer, le pide cambio, de un billete, para llamar ella también, y este hombre impío, le dice que tome dinero, del maletín del violinista, como si fuera de él. Es tan triste, ver cómo esta mujer, tampoco tiene temor de Dios, y a pesar que visten ambos muy bien, esto implica que tienen preparación universitaria, pero no temen a Dios. Tal y como nos lo muestra el Salmo 36 verso 1 y 2, nos dice que la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Por esto el Salmo 147 que mencionamos al principio, donde dice que Dios se agrada de los que le tienen temor, un verso antes nos dice que Él no se complace en las habilidades de los hombres, sus logros universitarios, deportivos, científicos. Ya que vemos el ejemplo que a ellos no les evitó el ofender a su prójimo, sin tener temor. Hermanos, hay muchas llamadas del auditorio. ¿Quieren saber cómo entender el temor de Dios? ¿Cómo distinguirlo de algún otro temor? Gracias, hermana Esperanza. Ya vamos a entrar en detalle para contestar esta importante pregunta. Y gracias por sus llamadas a este programa de estudio, amados hermanos. Al entender cómo es el temor de Jehová, nos ayudará a vivir como a Dios le agrada. Cuando el temor de Dios viene a nosotros, a través del conocimiento pleno de Él y de sus caminos, nos ayuda a pelear para no volver a pecar contra Él. Este temor hace posible que nosotros podamos apartarnos de las cosas que nos hacen daño y que ofenden a Dios al ser ya nosotros sus hijos, porque fuimos adoptados en Cristo Jesús. Vamos a la pantalla, hermanos, para mostrarles el siguiente verso. Efesios, capítulo 1, verso 5. En amor habiéndonos predestinado, para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermano Jacob, una pregunta. Ahora bien, ¿cómo podemos llegar a conocer cómo es el temor de Dios, para saber si en verdad lo tenemos en nosotros? En el libro de Isaías nos explica en el capítulo 1, que es indispensable que el Espíritu de Dios habite dentro de un ser humano, ya que Él nos ayuda a entender el temor de Dios, con su revelación, con su conocimiento y poder, al igual que todas las demás virtudes de Cristo, o beneficios espirituales de Cristo, en el hombre, van directamente ligados al nivel de comunión personal que tenemos con Dios en oración y en obediencia, para tener siempre avivado en nosotros la manifestación del Espíritu de Dios. Isaías 11, 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Hermano, pero aquí este pasaje, el profeta Isaías está hablando, de la persona de Cristo, del Mesías que vendría, del siervo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Es correcto, hermana, pero ese mismo Espíritu, dice la Biblia, se nos ha dado a todos sus hijos para levantarnos con poder al igual que con Cristo lo hizo. La Biblia nos enseña que del mismo Espíritu de Dios hemos recibido todos sus hijos, Juan 3, 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios mismo es quien nos enseña cómo es el temor de Dios, para nuestra ayuda. Bueno, veamos esta verdad en la Biblia.
Salmos 34:11. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová, os enseñaré. Tenemos que habitar cerca de Dios en oración, y en lectura de su palabra escrita todos los días, si es que queremos entender y conocer de manera correcta el temor de Dios. En otras palabras, el temor de Dios es un regalo que en nosotros produce temor a Dios. Primero recibimos de Dios, para después nosotros reaccionar correctamente, y ahora actuaremos conforme le agrada a Él. Alejados de actitudes malas y de acciones de pecado. Entonces, el temor de Dios, que proviene de su Espíritu Santo a nosotros, lo avivamos en la oración, y en el conocimiento de su palabra, y produce en nosotros temor a Dios. En otras palabras, cambia la preposición, de temor, de, a temor, a, pero tengo una pregunta, ¿ese temor, a Dios, no es malo? ¿No es paralizante? ¿O agobiante? No lo es, el temor de Dios es bueno, como lo dice la Biblia en Salmos 19:9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El temor de Dios es limpio, es decir, no hay nada malo, ni sucio, ni oscuro, ni oculto. Pondré un ejemplo, para ilustrar mejor esta verdad. Todos tenemos temor de meter la mano a el fuego, porque duele quemarse. Bueno, ese temor no es de terror, de angustia, de sofocación, es de advertencia, es de precaución, para cuidarnos al extremo. Y eso produce en nosotros, que cada vez que estamos cerca del fuego, estar súper alertas, y no descuidarnos, ni un segundo, como al preparar la carne asada, al cocinar, etc. Pero con alegría vamos a preparar la carne asada al fuego, pero con precaución. Bueno, así es el temor de Dios, nos enseña cómo cuidarnos de todas las cosas que nos pueden lastimar nuestro corazón, y pueden causar ataduras de dolor a nuestra alma sin darnos cuenta. Por eso nos regala su conocimiento, para estar alertas en todo, y cuando ya tenemos el conocimiento adecuado, con ello nos separamos de las cosas que nos hacen mal, y si decidimos y con conocimiento, hacer lo malo, pues sufrimos las quemaduras de las consecuencias malas al no obedecer a Dios, y aparte, ahora sí, nos embarga en nosotros un temor diferente, un temor de angustia, y de preocupación, porque estamos arriesgando salvación, y lo primero que se produce en nosotros, es nuestro alejamiento de Dios, por el pecado que ha sido retomado otra vez. Ya no vamos al culto, no leemos la Biblia, no oramos, como al principio, ya nos distrae cualquier cosa en este mundo, etc. Y poco a poco se empieza a dormir nuestra conciencia conforme la verdad de Dios y se nos hace más fácil pecar, y ya no nos duele el alma como al principio del camino, porque hemos apagado la manifestación del Espíritu de Dios en nosotros, y nos volvemos rebeldes, insensatos. Por todo esto entendemos que se perdió el temor de Dios en nosotros, por culpa nuestra. Ahora ya pecamos como lo hacíamos antes de conocer a Cristo, sin angustia, sin arrepentimiento, sin temor. Por esto aseguramos que tener el temor de Dios es una enorme bendición, porque nos ayuda a cuidar la salvación que le costó mucho a nuestro Señor Jesucristo. Veamos cómo la Biblia nos lo aclara, que es una bendición. Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Muchos hermanos no leen la palabra de Dios, no cambian. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No leer la Biblia, es menospreciar la enseñanza de Dios, es no crecer en el temor de Dios, es seguir pecando. Proverbios 1:29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, como dice aquí, depende de sus hijos el escoger, tomar la enseñanza, y perseverar en ella, o menospreciarla, y ser un cristiano de vergüenza, sin temor de Dios, en su vida, y de nada le sirve decir que es cristiano, porque no lo es. Un cristiano vive como Cristo vivió, o al menos sufre cada día hasta alcanzarlo. No se conforma. Ahora entiendo, del por qué, el rey Josafat, al restablecer el culto, en Jerusalén les exigió a los levitas y sacerdotes, que debían tener temor de Jehová para tomar sus lugares, segunda de Crónicas 19:9. Y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad, y con corazón íntegro. Así es, hermana, el temor de Jehová es necesario para todo hijo de Dios, pero para sus siervos y líderes, es indispensable si quieren agradar a Dios en medio de su ministerio.
y si quieren servir con excelencia delante del pueblo de Dios. Salmos 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Todos los que tienen temor de Dios, en sus corazones, habitan confiados en Dios. Ellos saben que ningún mal llegará a sus vidas, ni a la de sus hijos. Proverbios 14, 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Hermano, ¿cómo pueden nuestros amigos televidentes darse cuenta si tienen, o si no tienen, temor de Dios en sus corazones? Muy sencillo, los que aún se deleitan en el pecado, ellos no conocen a Dios, ni tienen temor de Dios en ellos. Proverbios 8, 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco. Dios nos da de su misericordia, para perdonarnos cada día, y temor de Dios, para apartarnos del mal. Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Isaías profetizó que en estos últimos días, habría uno que lograría que la humanidad goce de esta enorme bendición, que Él nos enseñaría el temor de Dios, y Él es nuestro Señor, Jesucristo. Isaías 33, 6. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Isaías 11, 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Hermano, ya tenemos que despedir esta transmisión. ¿Qué último consejo les da a nuestros televidentes? Que busquen a Cristo, y le entreguen su corazón, para que Él les enseñe el temor de Dios, porque es indispensable para la salvación, y para los hermanos en la fe. Mi consejo es que escudriñen las Escrituras, y busquen a Dios con oración disciplinada, porque este mundo está lleno de atracciones, que nos pueden derribar, como lo dice Proverbios 23, 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Bueno, fue un placer, hermana, amigos y hermanos, Dios les bendiga. Gracias. Esta fue una producción de Ministerios Jezreel. Dios les bendiga.